Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza. Allí... Hola, muy buenos días a todos. Damos comienzo a esta porción de esta semana, a la porción que ya mismo pongo aquí en la pantalla, que vamos a compartir hoy. Es del Génesis 44, en el libro de Génesis 44, 18, el 47, 27. Shabbat Shalom para todos. Es una bendición para mí, siempre lo digo, una bendición poder estar conectados, tener la oportunidad de compartir su palabra con muchos hermanos que se conectan, algunos en vivo y otros después lo ven en diferido. Y después uno puede ver la cantidad de reproducciones de todos los videos, ya sea de lo que hacemos aquí en Facebook y lo que hacemos y queda grabado en YouTube también. Entonces, un agradecimiento muy grande a los que ahora están conectados en retorno.tv, que es la plataforma central donde hacemos este lanzamiento. Y también un saludo a todos los que están conectados por Facebook, que ya son muchos y que ni bien arranca ya los veo ahí, cómo va subiendo el numerito, y realmente eso me llena de gozo y de muchísima responsabilidad también para poder llegar a este momento y compartir con ustedes. También saludo a toda la gente de la radio Hablemos de la Vida de Cosquín, la 104.9. Un gran saludo para el Pastor Nico, todo su equipo de trabajo y a toda la gente, claro, que nos escucha en aquel lugar. Un gran saludo también para toda la gente de Radio HAT, justo a tiempo, la radio del pastor Rubén Fons en internet, así que un saludo para él, para su familia, para su equipo de trabajo y para toda la gente que está escuchando esta linda radio allá, es aquí en la ciudad de Córdoba. Yo estoy también en la ciudad de Córdoba. Él está en la avenida Juan B. Justo, allá al final, donde ya termina la ciudad de Córdoba. Allí está él y allí está su radio también, que transmite para muchísima gente que se conecta. Bueno, hoy es un día especial, siempre lo aclaro y lo digo para aquellos que son nuevos, aquellos que van, compartiendo con nosotros. Hoy es el día séptimo en la semana, lo que la Biblia habla, la Biblia Reina Valera, la que todos conocemos como el día de reposo, y la que nosotros mencionamos, digo nosotros porque muchos que ya entendemos, a mí no me gusta decir día de reposo, simplemente porque quien no sabe nada entiende día de reposo. Hoy hay que reposar, hoy hay que dormir, hay que estar acostado. No, hoy es el verdadero nombre de este día es Shabbat, que no significa sábado, no significa Shabbat, es parecido, Shabbat, pero no significa sábado, sino que significa un día apartado, un día consagrado, un día santificado, un día que Dios santificó allí en el Génesis cuando hizo la creación, santificó este día, lo apartó para Él y nos enseñó que nosotros hagamos lo mismo. Y para darle un poquito más de fuerza a este día, para aquellos que son nuevos y no conocen mucho, este día es diferente a todos. Aunque le van a decir, todos los días son iguales. No. Pregúntele a Dios y Dios le va a decir que este día es diferente. ¿Por qué? Porque Él este día fue el día séptimo en la creación y este día lo separó, lo apartó, lo consagró, lo santificó a este día. A los otros no, a este sí. Por lo tanto, este es un día diferente. Es un día que desde ayer a la caída del sol o al atardecer, hasta hoy al atardecer, está apartado
para nuestro Dios, para que nosotros tengamos una relación con Él y porque Él es quien nos llama a nosotros en este día, para tres cosas: para estar solos con Él, para estar con nuestra familia directa y Él y nosotros poder bendecir a nuestra familia, y también para estar con la familia en el Señor, que es la congregación, y hoy es el día de congregarnos. Por lo tanto, mi hermano, este día apartado, santificado para el Señor, acá estamos cumpliendo con este deseo de Dios que Él nos llamó para esto. Y para aquellos que creen que los demás días no, sí, todos los demás días son para tener relación con Dios, pero es muy diferente, porque en aquellos días nosotros nos acercamos a Dios gratuitamente al trono de la gracia, pero este es un día que nosotros nos vamos a acercar, pero porque Él nos llama. Los demás días nos acercamos por voluntad propia. Por lo tanto, todos los días estamos en Él. Muy bien. Dije que íbamos a comenzar con la parashá de hoy, 44:18 al 47:27. Lo tienen aquí abajo en la pantalla. Y voy a comenzar con la lectura, los títulos de la parashá de hoy. Hoy parecen, como son pocos títulos, que vamos a hablar menos. Siempre intento achicar un poquito el programa, me cuesta muchísimo trabajo. Vamos a ver hoy. Hoy tenemos 3 títulos, nada más que vamos a compartir, pero la lección es bastante amplia. Intentaremos, como siempre digo, intento, pero no fuerzo la cosa porque prefiero hacerlo más claro. Lo primero que vamos a hablar es la intercesión de Judá por Benjamín. Vamos a hablar sobre este tema. Después vamos a hablar que José se da a conocer a sus hermanos. Y vamos a terminar con Jacob y su familia vienen a Egipto, a una tierra separada. Escuchen esto, que esto es muy importante. Todo es importante, pero esto es muy importante porque fueron a Egipto, pero no a vivir en Egipto. O sea, con el pueblo de Egipto. Fueron a vivir separados. Bien. Ténganlo en cuenta para cuando llegue el momento de la explicación de este tema. Entonces, dijimos que el primero de los títulos, o sea, el nombre de esta porción que vamos a ver hoy es Vayigash o Vayigash. Bueno, ese es el nombre. ¿Qué significa? Y se acercó. ¿De dónde sale este nombre? De aquí, de lo que voy a leer ahora, en el versículo 18. Entonces Judá se acercó a él. De acá. Ahí está el nombre de la porción que corresponde a esta semana. Entonces Judá se acercó a él. Esa palabra es muy importante, por eso es el nombre de esta porción, de esta parashá. Es muy importante y de eso vamos a hablar. Al principio vamos a hablar y vamos a tocar esta palabra porque es muy, pero muy importante. Algo que nosotros deberíamos tenerla bien en cuenta para repetirla muchas veces a esta palabra como una actitud nuestra hacia Dios. Esta palabra tiene incluido arrepentimiento bíblico, ya lo vamos a ver, o teshuvá. Esta palabra tiene incluido la fe, la emuná. Entonces, esta palabra incluye muchas cosas en una actitud que nosotros tenemos que imitar y copiar. Pero hoy la vamos a ver aplicada en este hombre, Judá, que va a interceder por su hermano Benjamín. Esta porción de este día es muy, pero muy importante y es una de las más emotivas. Le voy a decir el porqué de lo emotivo. Ninguna de las otras quiere decir, no quiero decir que las otras no son emotivas. Todas tienen mucha emoción ahí, pero esta... siempre lo digo, cada vez que leo el encuentro de José con los hermanos, siempre lo mínimo que le puede ocurrir es que los ojos le brillen, con un aumento de humedad en los ojos, o sea, lágrimas, porque lo que pasa ahí es enormemente grande. Aún hoy, cuando le he leído esta semana, la semana pasada terminábamos en el 44:17 y cuando yo la leí no aguanté y seguí. O sea, cuando la leía para mí, para estudiarla, no aguanté al 44:17 decir, bueno, hasta acá tenía que leer en esta semana y seguí leyendo
Y obvio que me emocioné. Esta mañana de nuevo, de tantas veces que la he leído, la volví a leer como un repaso a este momento que voy a estar con ustedes. Y la volví a leer y vuelve a pasar lo mismo. Realmente, por eso digo yo, es una de las más emotivas, porque no puede ser que haya una vez que uno la lea y no tenga como mínimo esa humedad en los ojos, porque eso que fue, volverá a ser. Recuerde esto, eso que leímos acá, que fue, habla de José, el encuentro con sus hermanos, volverá a suceder. Y eso que volverá a suceder es muy pronto, de aquí a... Recuerden, esta para allá es actual, es vieja en el sentido de la vida de José, contamos los años y hay muchos años, pero es actual. ¿Por qué? Porque esta para allá nos está hablando de que aquí ya estamos de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vaca flaca, ya acá habían pasado 2 años de vaca flaca, acá en el tiempo en el cual estamos leyendo ahora. Y nosotros ya estamos en el tiempo de las vacas flacas. Se terminaron las vacas gordas. Por eso la gente está esperanzada en varias cosas. Por ejemplo, termina ahora el año 2020 y que se vaya este año que fue un desastre. Mire, piensan que porque de un 31 de diciembre a un 1 de enero las cosas van a cambiar simplemente porque cambia un numerito que sería 2020 a 2021. Sabemos que es en cuanto a la esperanza y uno hasta a veces alienta para que la gente diga, bueno, dale, ¿viste? Pensá así te pones más optimista. Bien, pero esperanzada en esta semana que ha pasado por el ingreso de las vacunas a la Argentina, al mundo, porque no es Argentina el único que ha comprado vacunas, todo el mundo está comprando vacunas, esperanzado en eso. Ahora fíjense, nadie habla de arrepentirse, nadie habla de cambiar, nadie habla de empezar a decirme voy a volver a Dios, voy a ir a su palabra, sino que la esperanza en una vacuna que va a traer más problemas, que la misma enfermedad. Acuérdense porque esto, no, el gran profeta, no soy gran profeta, digo lo que dice la Biblia. Es como decir, ya estamos en los 7 años de vaca flaca. ¿Cuántos años hace que venimos diciendo, hermano, compre de acuerdo a su posibilidad y vaya haciendo un almacencito en su casa? Almacén. A ver, tenga más de lo que usted gasta, porque vienen tiempos difíciles. Pero el mundo nos habla, el mundo nos habla. Noruega, un país al norte de Europa, ya avisó a la población, y es un país rico, ya avisó a la población que vienen tiempos difíciles, diciéndole, tengan alimentos guardados. No es el único país, Noruega. Hay otros países que estoy hablando que sin fe en Dios, sin creer en la palabra, y nosotros que hablamos de la palabra, no que queremos, no es que es nuestra intención asustarlo o decirle, mire lo que va a pasar. Oiga, es la Biblia, es el amor de Dios que te lo está avisando. Entonces, no cuesta nada tener en casa, ir guardando. Si usted come, mire, lo voy a decir para gente humilde, porque la gente que tiene puede ir a comprar una buena compra de, de 50,000 pesos y tener guardado. Pero la gente humilde, sencilla, que compra un paquete de fideo para comerlo en el día. Oiga, vaya, compre 2, coma 1, guarde el otro. Después la próxima compra, compre 2, coma 1 y ya tiene 2. Aunque tenga 3, 4, usted ya cumple con lo que se llamaría la prudencia. Y el hombre prudente va a ser bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña eso. La prudencia de una persona pobre no puede ser... la prudencia de una persona pobre es igual que la prudencia de una persona rica. La diferencia es la cantidad que puede uno tener en cuanto al pobre y al rico. Pero Dios no está mirando la cantidad, está mirando que usted es un advertido, una persona que ve la advertencia de Dios y va hacia ese lugar. Entonces Dios, ¿qué hace? Lo ve obediente y lo va a bendecir.
De eso se trata. No estamos diciendo porque guarde fideos cuando venga la peor malaria que viene, o peor la pobreza o la hambruna, usted se va a salvar por un paquete de fideos. No, usted va a estar salvado en Él, porque usted confía en Él, porque usted se ha arrepentido, usted ha hecho un verdadero arrepentimiento bíblico, ha hecho teshuvá, por lo tanto Dios guardará de su vida. Mateo 6, allí está, ahí nos enseña. No anden preocupados ni afanados por lo que han de comer, beber o vestir. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ustedes. Estoy parafraseando un poquito el versículo. Tengo cuidado, pero una cosa es decir, Dios se va a ocupar de mí, yo voy a andar en la vida así nomás. No, usted tiene que andar en la vida obedeciendo a Dios en todo lo que Él enseña. El mundo está preocupado y el mundo está, esperanzado en una vacuna, esperanzado a que cambie un año, y usted no puede tener esa esperanza. Lamentablemente escucho pastores en las redes sociales, donde puedo escucharlos porque no ando por las iglesias hoy en día, mucho no se puede. Entonces escucho que dicen, hermano, con barbijo, sentado a 2 metros de distancia, hermano, ya está pronto a salir la vacuna, así que continuemos, siga viniendo a la iglesia, porque en cualquier momento nos vacunamos todos y después nos volvemos a sentar como antes, nos quitamos el barbijo. Oiga, no entiendo cómo pastores pueden hablar y enseñar eso así tan fácil y no decirle la verdad a la gente de lo que dice la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos y ya hemos empezado las vacas flacas. Por lo tanto, mi hermano, tómese de él, porque aquí vemos un ejemplo, la vida de José, el ministerio que tenía José, que es el ministerio que tiene todo aquel que conoce y vive la palabra de Dios, es preservar la vida de los demás. Él tenía ese ministerio, sufrió, padeció, porque Dios lo formó para que él pueda lograr un equilibrio y no solamente salvar al pueblo de Dios, que era el pueblo hebreo, o sea, su familia, las 70 personas que vinieron de allá, miren, 70 vinieron de Canaán para este lugar, 70. ¿Cuántos había? Y solo 70. Fue un remanente que vino y no murió. Egipto, porque no solamente era el pueblo, sino hasta Egipto mismo, fue José quien tenía el ministerio de salvar a la gente del mundo y a la gente de Dios. Y obviamente convertir a muchos del mundo para que pasen a la familia de Dios. De eso vamos a estar hablando hoy, por eso es muy, pero muy importante. En esto que vamos a hablar hoy hay muchas historias y muchas cosas que son sorprendentes, como la intercesión de Judá, como la venida de Jacob, hacia Egipto. Todas esas cosas las vamos a tratar de conversar bien, pero entendamos que eso que sucedió está sucediendo hoy. Y eso es lo importante, y esto no es para que le cause miedo. Algunos sí, yo entiendo, hoy pastor habla de esas cosas y me da un miedo bárbaro. Oiga, para eso está la Biblia, para que usted tome la palabra, que sepa lo que va a suceder. Por ejemplo, yo un día venía de Chile hacia Argentina y por nieve se cortó el lugar donde se cruza Mendoza. Entonces intenté cruzar por otro que está un poco más al norte, que es donde cruza San Juan, y tampoco se podía. Entonces me fui hasta Catamarca y cruzar por el lado de Catamarca, que es mucho más al norte. Quien conoce se llama por Copiapó en Chile, cruzar. Entonces cuando yo voy a entrar a la ruta, trato de compartirle con un paralelismo con esto. Cuando voy a entrar a la ruta, tenía la última estación de servicio en Copiapó y le dije, ¿cuántos kilómetros hay hasta la próxima estación? Me dijo 300 kilómetros. 300 kilómetros. Oiga, si yo no cargo combustible para que mi auto funcione 300 kilómetros, no voy a poder llegar, me voy a quedar en el camino. Entonces, ¿cuál era la mala noticia? Que tenía una estación a 300 kilómetros, o sea, puro campo, montañas, cruzar la cordillera, por hasta 300 kilómetros la próxima estación. 50 kilómetros antes de los 300 estaba la aduana. Entonces mi auto
en aquel tiempo tenía el tanque de nafta y aparte tenía un tanque de gas. Pero gas no hay, en ese tiempo no había gas en Chile, entonces yo estaba usando nafta. Cuando cargué, yo lo que hice fue esto, me enteré y aparte me dijeron, es todo camino de ripio, no hay asfalto, hay muchas piedras. Mi hermano, salí en ese camino y las piedras levantaban las ruedas y golpeaban la base del tanque del auto y le fueron pinchando. O sea, haciéndole huequito la cantidad de piedras que tenía el camino, le fueron haciendo huequito y iba perdiendo el combustible. Cuando llegué arriba, 250 kilómetros, me faltaban 50 todavía y había que bajar porque llegábamos a la aduana y de la aduana bajábamos para Argentina. Y cuando llegamos a la aduana había combustible, un tanque, así, un tanque de un camioncito que estaba ahí y vendían 3 veces más de lo que costaba el combustible. Pero yo me había advertido, de eso estoy hablando. ¿Eso produce miedo? No, porque vos tenés advertencia. Cuando salí de la aduana, me largué hacia abajo, que era hasta la próxima estación, y llegamos. El auto me tenía que funcionar 350 kilómetros y faltando 10 kilómetros de todo lo que se perdió, de las pinchaduras que se hacía el tanque, lo tuve que pasar a gas. Con ese poquito de gas que me quedaba, llegué a la estación de servicio y bueno, ahí reparamos un poco el tanque, pusimos unas cosas y seguimos. ¿De qué estoy hablando? No quiero contarle una historia mía, simplemente para que conozca una historia mía. Le estoy comparando que así es la Biblia. Nos va diciendo lo que va a pasar para que usted tome la advertencia. Y Dios dice que si usted ve la advertencia y hace caso, entonces su mano siempre va a estar con usted. Por lo tanto, mi hermano, en este tema que vamos a hablar hoy, quiero compararle la vida de José, la vida de sus hermanos, lo que está sucediendo allá, con algo que hoy también sucede, que lo vimos y lo volvemos a ver, porque la Biblia, la palabra es cíclica. Estuvo acá, viene acá, vuelve acá, viene acá y cíclica, se viene repitiendo. ¿Y por qué? Porque Dios quiere darle muchas oportunidades a usted y a mí para que descubramos que en la palabra de Dios está la solución de todos los problemas. Entonces, vamos adelante viendo el primero de los temas, que es la intercesión de Judá por Benjamín. Recordamos antes de leer, que algo leí el título y se acercó a él, lo que venía pasando. Acá lo que venía pasando era que en Canaán, donde vivía Jacob y sus hijos, había hambre. También había hambre en Egipto. La diferencia fue que en Egipto hubo 7 años de vacas gordas. Entonces Dios le mostró a José, José habló con Faraón, o mejor dicho, se lo mostró a Faraón, Faraón no lo entendió, habló con José, José le explicó lo que Dios quería decirle. Mire, vienen 7 años de vacas gordas, o sea, junte mucha mercadería, escuche, junte mucha mercadería, porque después vienen 7 años de escasez. No a usted, no a Egipto, sino a todo el mundo que se conocía en la época de José. Tal fue la hambruna que hubo, que la misma tierra de Dios, por un plan de Dios, también vino ese hambre. Y Jacob, cuando llegó la fecha del hambre, él no había escuchado, no tenía la noticia que venían 7 años de prosperidad para que pudieran juntar alimentos y 7 años de hambruna. No, él no escuchó eso. Eso fue para Egipto. Entonces, claro, ellos vivieron la abundancia y cuando empezó a faltar, faltaba. Y tenían dinero. Eso es algo importante. Tenían dinero, pero no tenían dónde comprar. Eso es lo que pasa en los últimos tiempos. Por más que usted tenga dinero, no va a tener dónde comprar. Por lo tanto, mi hermano, usted tiene que ser inteligente y hacer lo que dice la Biblia. ¿Vio cuando empezó la pandemia, que decían que se iban a cerrar los supermercados y todo, y la gente corría y llenaba los supermercados y los vaciaba, porque después decían, después no va a haber dónde comprar? Bueno, vieron que hubo dónde comprar. Claro, había que hacer fila, había que entrar de a uno con barbijo, lavarse las manos, bla, 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 bla. Todo eso, pero ahí está todavía. Pero vienen tiempos peores. Entonces,
No se arregla todo cambiando del 2020 al 2021. No se arregla así las cosas. Se arreglan volviéndonos a Dios, haciendo verdadero arrepentimiento bíblico y que Él sea nuestro suministro, nuestra fuerza, nuestra vida. Entonces ahí donde las cosas cambian, porque el pueblo vivía en un lugar donde no era afectado por nada de todo lo que sucedía en otro lugar. ¿Y por qué? Porque ellos estaban apartados de los demás. ¿Eso significa que tenemos que buscar una ciudad y juntarnos todos los cristianos? No, en este tiempo. Pero sí tenemos que aprender a vivir apartados. Cuando empiezo el programa yo siempre doy un toquecito del Shabbat, porque eso es la puerta de entrada a todo esto. Si usted no puede, o no, primero no conoce lo que es un Shabbat, listo, bueno, conozca. Y después que conozca, va a ir trabajando, porque ahí usted va a empezar a obedecer algo que lo separa de los demás. Porque cuando usted comienza a obedecer, se da cuenta que hay gente que no lo hace, aunque anda con Biblia, aunque va a la iglesia, aunque predica, aunque ministra, aunque enseña, no lo hace. Entonces usted ya está viendo que el mundo no es igual y que aún esta gente que acabo de nombrar tampoco lo es igual. ¿Y por qué? Porque no son capaces de obedecer a Dios de la manera que Él lo pide. Lo importante es que usted sí lo sea, porque si usted lo es, entonces quédese tranquilo, mi hermano, que el cuidado de Dios y el favor de Dios van a estar en su vida. Porque Dios no hizo los 7 años, vamos a hablar de Apocalipsis, de las vacas flacas si quiere, no hizo los 7 años para nosotros, lo que obedecemos su palabra. No lo hizo para nosotros. Pero nosotros tenemos que estar cubiertos, como dice la Biblia, bajo sus alas, que sería bajo el talit de Dios, el cuidado, la protección, la cobertura de Dios. Y para entrar ahí, solamente entramos obedeciendo. Es muy clara la palabra Apocalipsis 3, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra, mire, y el orden de la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado, yo te guardaré. No es, Señor, guárdame, y yo no guardo. No, porque yo guardo los mandamientos, Él guardará mi vida de lo que ha de venir. Quien no guarda los mandamientos, Dios no va a guardar a esa persona de lo que ha de venir. ¿Lo entiende? Mire qué sencillo que es. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Ahí está. Eso es lo que tenemos que aprender. La Biblia. Claro. Empecemos por, si le digo que son 613, usted, ¿cómo hago? Bueno, le digo que son 10, que resumen esos 613. Y Jesús, esos 10 están divididos en 2 tablas. En una hay 5, en otra hay 5. Entonces, en esas 2 tablas, una es la obediencia o el amor a Dios, y la otra es el amor al prójimo. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Nos dijo que quien ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza, y ama al prójimo como a sí mismo, con esto guarda todo lo que está escrito en la Biblia. Toda la ley, todos los mandamientos. Entonces, si a usted le parece más fácil así, entonces mire, ame a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma. Ame al prójimo como a sí mismo, como a usted mismo, entonces usted ya está cumpliendo todo. Pero me cuesta trabajo eso. Ahí está, entonces vamos a los 10, porque no entiende el amor al prójimo, vamos a los 10. Y ahí está un poquito más detallado. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no mentirás. ¿Ve? Ya con esto, ya lo tiene un poquito más claro. Ahora, más claro todavía, estudiemos, profundicemos la palabra de Dios y verá muchos otros detalles que son importantísimos y son, escuche esto, fáciles de cumplir. Pero a mí me dijeron que es muy difícil los mandamientos. Mentira, le han mentido. A mí también me mintieron así. Y me dijeron, y yo, como enseñaba, también enseñaba lo mismo, que era difícil. O sea,
Matar o no matar es difícil. No, hermano, no es difícil no matar. No adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. ¿Qué hay de difícil ahí? Bueno, las circunstancias que usted tendrá que decir, no hago esto. Bueno, eso es lo difícil. Pero, ¿qué tiene de difícil eso? Estoy hablando de los mandamientos hacia el prójimo. Ahora, los mandamientos hacia Dios es que no tendré dioses aparte de Él. No haré imágenes que ni siquiera de Él. Ustedes recuerdan el monte Sinaí. Sube Moisés a buscar las tablas de lo que estoy hablando ahora, los 10 mandamientos. Se demora tiempo, Moisés no sabía cuánto tiempo iba a estar arriba, fueron 40 días, nosotros sabemos que fueron 40 días, pero allá abajo estaba todo un pueblo esperando y Moisés no venía, y veían relámpagos, veían truenos y luces, y temblaba todo el monte, y decían, no, el pobre Moisés se murió. Entonces fueron, le dijeron a Aarón, mira, Moisés ha muerto, no vuelve, entonces hace algo que nosotros adoremos. Lo presionaron y bueno, Aarón, ¿qué hizo? Según él, tiró oro al fuego, o sea, fundió oro y salió un becerro. Según él, eso fue lo que le dijo Moisés. No, él hizo un becerro. Y le dijo, acá está, pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y el pueblo hizo fiesta a esos dioses en honor a Yahweh. O sea, esas imágenes que tenían allá eran de Yahweh, de Dios. Entonces, la fiesta, según ellos, vamos a verlo por este lado, fue para Yahweh, según ellos. Pero Dios, cuando vio eso, le dijo a Moisés, baja, que tu pueblo se corrompió. Y déjame, los mato a todos los mato, y te hago un pueblo nuevo. Moisés intercedió, obviamente. Ya sabemos que eso pasó y eso no sucedió, pero murieron muchos por esa desobediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el mismo ejemplo de lo que fue la Navidad. Una imagen de Dios, un niño que nace, todo el mundo adorando, pero esta fiesta es para Dios, esta fiesta es para Dios. No es para Satanás, es para Dios. Y piensan que Dios, el pueblo que él estaba formando, había hecho una fiesta para Dios. Dios se enojó y los quiso matar a todos. Y hoy decimos, no, Dios cambió, ya Dios es diferente. Oiga, mi hermano, sigue siendo lo mismo. La idolatría, aún sea, porque uno dice, la idolatría a la Virgen, la idolatría al fútbol, la idolatría al dinero, la idolatría te separa de Dios, te divide de Dios. Y la muerte viene hacia ti. Pero si la idolatría es hacia las imágenes de Dios, inclusive las imágenes de Dios, ya sea una cruz, ya sea un Jesús, ya sea un niño Dios o lo que fuese, es exactamente lo mismo. Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos o delante de mí. Número 2, no te harás imagen de ninguna cosa que hay en el cielo, en la tierra, en el mar y en ningún lado de ellos, ni aún de mí. Número 3, guardar la santidad al nombre de Dios. Número 4, no te olvides, recuerda el día de reposo o el Shabbat, como quiera. Recuerda, por eso siempre nosotros estamos recordando y cuando llega el viernes por la tarde decimos, ya viene el Shabbat, siempre. ¿Por qué? Para que no nos olvidemos, ni una sola vez, porque ese es el pacto. Ese es el sello que Dios nos ha puesto para estos tiempos tan difíciles. Mi hermano, entonces Judá, el versículo 18, se acercó a él y dijo, ¿qué había pasado? Eso es lo que estaba contando. Los hermanos habían venido, había hambre, ellos vinieron a comprar alimentos. Entonces, José, ¿qué hizo? Probó a los hermanos. Los hermanos no lo conocieron a él, pero él sí conoció a los hermanos. ¿Qué hizo? Él hablaba la misma lengua que los hermanos, pero él hablaba en egipcio y los hermanos hablaban en hebreo. Por lo tanto,
buscó un intérprete que le traduzcan del hebreo al egipcio para engañarlos, para tenerlos, para probarlos de que no se dé cuenta, si no, ¿cómo vas a saber hebreo? Y le van a preguntar, ¿y por qué sabes hebreo? Y iban a tener dudas. Entonces fue haciendo eso y lo fue probando, a ver si los hermanos en esos 13 años que habían pasado, habían cambiado. Porque esos hermanos son los que primero lo quisieron matar. Por orden de Rubén dijeron, no, pare muchacho, no lo podemos matar, lo tiremos en este pozo. Y cuando estaba en el pozo, la idea era matarlo, pero estaban en el pozo, se pusieron a comer ahí alrededor del pozo y ahí vinieron unos ismaelitas. Y ahí Judá, el mismo que aparece acá, dice, mejor no lo matemos a nuestro hermano, lo vendamos a estos ismaelitas que se lo lleven para a donde van y lo tengan por allá. Bueno, todos estuvieron de acuerdo y lo vendieron y ahí se fue o lo llevaron a José. Estos hermanos que odiaban a José, ahora se encontraban con José. ¿Y José qué hizo? Fue probar, a ver, ¿cómo están? Han pasado 13 años. ¿Será que están arrepentidos de lo que han hecho? ¿Será que todavía son unos sinvergüenza como eran antes? Los estaba probando. En eso habían venido de los 12, uno era José, quedan 11, el otro era Benjamín, había quedado con el padre. Entonces él le tendió una trampa, los hizo comer, comieron juntos y puso una copa, la copa de plata, José en su mesa, él bebió de esa copa. Y la plata habla de redención, el material, no la plata, el dinero, ¿no? Habla de redención. Ya estaba la redención ahí de los hermanos presente. Entonces, ¿qué hizo? José habló a la gente que él tenía, como prueba, le escondieron el vaso que tomaba, el vaso de plata que José era donde bebía, lo escondieron en el bolso de Benjamín y se van con la mercadería y con las cosas. Manda en el camino José que los vaya a buscar y cuando los encuentran le dice, oiga muchacho, uno de ustedes se robó la copa de plata de José, que el nombre era Safnat Panea. No era José, ellos no lo conocían como José, lo conocían, allá le dijeron que se llama Safnat Panea, que quiere decir revelador de sueños y esas cosas. El nombre que le pusieron a José. José no estaba vestido como un hebreo, al contrario, él estaba todo rasurado, cabeza, o sea, habló de pelo y de la barba y aún en su cuerpo, con vestiduras egipcias que un poco se caracterizaban porque eran como usar polleras, faldas, los varones. Y unos turbantes totalmente diferentes, ojos pintados y demás. Así se vestía. Entonces ellos no se dieron cuenta, no podían ver a José atrás de esa vestidura, porque ellos tenían una mirada cultural y decían, no, nuestro hermano es un hebreo, no puede estar así. Entonces, cuando fueron le dijeron, no, ¿cómo le vamos a robar? Él ha sido muy bueno con nosotros y le vamos a robar la copa de plata. Inclusive hemos traído plata nosotros, la otra vez trajimos, se la dimos la plata y apareció en nuestro montaje y después se la devolvimos. O sea que hemos sido honestos con ustedes, ¿cómo nos vamos a robar la copa? Entonces ahí mismo dice Judá, dice, bueno, quien tenga la copa, que muera. Como diciendo, acá te voy a demostrar que no es así. Bueno, le dijeron otros, vamos a revisar. Fueron a revisar la bolsa de todos y en la bolsa de Benjamín encontraron una desazón, un dolor entre los hermanos y justo en la de Benjamín. Obvio, José había planificado, había hecho una planificación estratégica de ese evento. Volvieron y acá dice, epa, ¿cómo puede ser que ustedes me robaron? Así que el que me robó va a quedar acá conmigo y ustedes vayan nomás. Entonces, ahí Judá, o comienza esto que dice acá, entonces Judá se acercó a él, o sea, a José, y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Un hebreo, un hijo de Jacob, un hijo de la promesa, en este caso Judá, el hombre Judá que es donde viene toda la genealogía o la descendencia que pasa por David y luego
a Jesús, a Yahshua, Él está aquí. Hablando, primero se acercó. Y esta palabra que estoy hablando, no voy a entrar en mucha profundidad, pero sí en decirle que Vayigash, que es el nombre de esta porción que hemos leído hoy, significa Él se acercó. Y la raíz de esta palabra, que es Nagash, es o habla de acercarse con respeto, o sea, respetando al otro, acercarse con respeto a alguien superior o a alguien mayor. Es por eso que esta palabra es contundente en esta parasha. ¿Por qué? Porque ellos, cuando pensaron en matarlo a José, estaban ofendidos por muchas cosas, y una de ellas es porque él había tenido sueños de que ellos se iban a arrodillar delante de él. Entonces dijeron, lo matemos, a ver a dónde van a parar los sueños de este otro. Pero los sueños no fueron de él, fueron de Dios, y esos sueños se tenían que cumplir. Es por eso que yo aclaro, siempre lo digo, hay sueños que usted puede tener y usted puede soñar con cosas, y yo no tengo nada con eso, y me parece que esos sueños tienen que ver muchas veces con las visiones. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y está bien. Pero hay sueños que no los soñó usted, los soñó Dios para usted. Como este sueño. No fue José quien tuvo un sueño, ay, que todos se me arrodillen. No fue él, fue Dios quien soñó para él y dijo, ante vos se van a arrodillar todos estos. Y acá se está cumpliendo ese sueño. Los que dijeron, ¿a dónde va a parar ese sueño? Acá, todos inclinados, y un Judá, uno de los hermanos, que tomó la delantera y se puso a interceder por el hermano Benjamín, que ya vamos a ver más lo que dice, pero lo que quiero llegar es que con todo respeto todos se humillaron y él se acercó al segundo después del rey, que podía matarlo con solo acercarse, pero él, adentro de él estaba sucediendo algo que ya ni la muerte le importaba, que es lo que pasa cuando usted y yo nos arrepentimos. Cuando usted y yo hacemos verdadero arrepentimiento bíblico o teshuvá. Mire cómo siempre voy a seguir repitiendo. Si yo supiera que tengo un público que conoce el término, no daría tanta explicación. Pero como si siempre hay alguien que no conoce, digo verdadero arrepentimiento bíblico y digo teshuvá, que es lo mismo. Porque si digo arrepentimiento solo, no se entiende. Es lo que yo prediqué muchos años en muchos lugares, y era sentir dolor por lo que hice y no hacerlo más. Eso no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Dios si yo no pongo a Dios acá al medio. Porque, a ver, por ejemplo, hay una persona que robó algo y siente dolor por lo que ha hecho y dice no lo voy a hacer más, y ni siquiera le importa a Dios para nada. Dice no lo voy a hacer más, paro y cambio mi vida y no robo más. ¿Y Dios qué tiene que ver ahí? Nada. Es una buena conducta, pero que no tiene nada que ver con Dios. Un verdadero arrepentimiento bíblico es eso, pero hay que sumarle volver a la casa del Padre para hacer lo que el Padre dice, o sea, seguir sus instrucciones, porque son las instrucciones de Dios los que nos hacen que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso, nos tenemos que acercar a Dios y doblarnos y decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia y he venido aquí, Señor, para pedirte perdón. Claro, usted dice, Dios no me va a matar, pero un rey sí te puede matar. Y cuando fuiste, y cuando yo lo hice también, estábamos muertos. Por eso no nos importó ir ante Dios. Y si me mata, bueno, acá estoy, ya estoy muerto. Esta expresión que dice, se acercó a Él, tiene mucho que ver con nuestra vida en todos nuestros momentos que debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque mire, lo voy a leer un poquito más a esto para que entendamos. Te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo,
pues tú eres como Faraón. Él conocía que él era mayor que él, que todavía había otro mayor que era Faraón. Y él conocía que él se podía enojar porque le han robado. Entonces dice, yo sé, mi hermano te robó. Aunque el hermano dice, yo no robé nada, pero él dice, lo tenés vos robaste. Entonces, ¿cómo hago para pedirle perdón por otro a este? Y si este se enoja y me dice, no, para, el que me robó fue aquel, y vos que me venía a hablar a mí te voy a matar a vos también. Todo eso podía pasar en ese momento, pero Judá estaba totalmente entregado a resolver el problema, porque él mismo lo dice, el por qué, pero lo dejamos que lo diga él. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre le ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Si él no viene con ustedes, no vengan a hablar conmigo, no vengan a comprar nada acá, porque no van a ver nada. Aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos la palabra de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Ya no había más alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no estamos nosotros, nuestro hermano y nuestro hermano el menor. Entonces, tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me ha dado luz mi mujer. Acuérdense, Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, me muero, moriré. Esta situación me haría morir. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo y mi padre, si el joven no va conmigo, si lo dejamos acá a Benjamín y nosotros nos volvemos porque él robó la copa y nosotros te lo dejamos a vos, eso le está diciendo, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, o sea, del padre, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, acá está el ruego, que quede ahora tu siervo, yo, Judá, en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Mi hermano, la cosa estaba durísima. Judá era tan culpable como todos los hermanos de lo que había pasado con José. Pero acá José está viendo que Judá, en aquel momento cuando lo entregaron a él, dijo, bueno, acá vienen unos ismaelitas, no lo matemos, lo mandemos. O sea, intercedió por él, pero no como debía ser. Pero acá ve una actitud diferente. Acá lo ve humillado. Lo ve estar dispuesto a dar su vida a él por el hermano, con tal de que no muera su padre. Él ya había visto el dolor del padre cuando le llevaron las vestiduras todas rotas, manchadas con sangre, que ellos mismos las rompieron y ellos mismos le echaron sangre de un animal, y vieron el sufrimiento del padre y cómo el padre quedó destruido todo ese tiempo y solamente apoyado en ese hijo, Benjamín, que podríamos decir que si no hubiera sido por Benjamín, él moría ahí, porque Benjamín le cubrió el resto, el pequeño resto de vida que decía, bueno, por él voy a vivir, pero me quitaron
todo con José. Y ellos fueron testigos y vivieron 13 años vivieron con su padre viendo el dolor continuo que tenía por el hijo José, que ellos ya habían metido la pata y no lo podían resolver, porque andá a saber dónde estaba el hermano. Lo vendieron y sabían que vendieron como esclavo, y un esclavo lo usan y lo torturan hasta morir. Por lo tanto, para ellos José debería estar muerto. Pero Dios tenía un plan. Y en ese plan pasa justamente, por eso quiero detenerme en esa palabrita que dice, y se acercó a él. Hay un versículo bíblico que todos seguramente ya lo conocen, muchos de memoria. Es Santiago 4:8, pero yo voy a leer del 7. Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No voy a explicar mucho acá, pero acá nos está enseñando, someterse a Dios es obedezcan la palabra de Dios, a usted y a mí, obedezcamos la palabra de Dios. ¿Qué más? Resistamos al diablo y el diablo va a huir. ¿Cuándo va a huir el diablo? Cuando yo me someta a Dios y le resista a él, no cuando yo lo eche fuera. Una cosa es diablo y otra cosa es demonios. Acá dice diablo. No voy a explicar un tema más largo, pero sí le digo, sométase pues a Dios, resistan al diablo, la tentación, lo que él nos pone, y él va a huir. Porque cuando él ve, hablo del diablo, que nosotros nos sometemos a su palabra y a la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios, le resistimos a él en la obediencia a Dios, él tiene que huir, no puede estar en nuestra presencia, porque la misma gloria y la misma santidad de Dios, él no puede soportar. Mi hermano, algún día voy a meter más en ese tema, porque me gusta mucho, pero voy a seguir con esto. Acercaos a Dios, el 8. Acá dice, y se acercó a él. Acá se acercó Judá a José. Por eso esta palabra, que es Nagash, esta palabra dice, es acercarse a alguien superior con respeto. Y acá nos está diciendo, acercaos a Dios, y él, o sea Dios, se acercará a vosotros. ¿Cuándo Dios viene a mí? Cuando yo voy a él. ¿Qué es un Shabbat? Yo voy a él. ¿Y qué pasa cuando voy a él? Él viene a mí. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué voy a él? Porque él me dice que en un Shabbat yo tengo que ir a él. Entonces yo voy a él. ¿Y cómo me tengo que acercar? Con respeto. Por eso cuando va a empezar un Shabbat, nosotros tenemos que poner a cuentas. Porque para acercarme a Dios, yo tengo que estar bien. Y si he fallado, abogado tengo para con el Padre, pero tengo que hacer el proceso. Es por eso que voy a estar a solas con Dios, voy a estar con mi familia y me voy a congregar con mis hermanos. Por eso en la reunión de congregarme con los hermanos, que en posición está en el tercer lugar, primero con Dios, la familia y luego con los hermanos, yo cuando voy con los hermanos, ¿cómo me estoy presentando? Bien, por eso es que compartimos el pan y el vino. ¿Ve cómo tengo el dedo aquí en la mesa? Porque ahí tengo el pan. Y verán que, bueno, hoy tengo el vino, perdón, y puse dos galletitas. Generalmente pongo pan, al pan lo parto y lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque esta situación que estamos viendo acá hoy es la situación de que José se revela, se da a conocer a los hermanos. Es el momento cuando Dios va a unir la casa de Israel. Ahora, de aquí a poco, va a unir la casa de Israel. O sea, judíos y la casa de Israel, que seríamos nosotros, los que hemos sido injertados, o el resto de las 10 tribus que estaban perdidas. Porque Jesús vino a buscar las ovejas que estaban perdidas. Son las dos casas. Su cuerpo está partido, por eso hay 2 panes. En la casa de Judá y en la casa de Israel, está partida. Y después nosotros partimos más ese pan, ya está partido, ahora partimos más ese pan para cada uno de nosotros participar de la misma masa que ya está partida, porque es un solo pueblo que está dividido en la casa de Judá, los judíos, y la casa de Israel, nosotros.
ya sea injertados o ovejas perdidas, siendo de las 10 tribus. Pero un día se va a unir, y de aquí a poco, y quien lo va a unir va a ser Él. Y este mismo trabajo que vemos en esta porción de hoy es lo que va a suceder con la casa de Israel y la casa de Judá. Judá, que son los judíos, no reconoce a José. Bueno, primero vamos a hablar de José, después vamos a hablar de Jesús o de Yahshua. No lo reconoce. ¿Por qué? Porque está vestido como judío, como egipcio, habla como egipcio. Está en una posición egipcia, entonces no lo pueden reconocer. Pero José quería darse a conocer, pero no, primero voy a ver el corazón de estos. Si estos están arrepentidos, si estos han cambiado. Porque si no, yo no quiero saber nada con ellos. Pero cuando vio la intercesión que hizo Judá, hablar del sufrimiento del padre por la pérdida de un hijo, que ellos habían sido los culpables. Cuando los vio en esa condición, José no aguantó más. Y ahí vamos al capítulo siguiente, que sería el 45. Y dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, que eran egipcios, y clamó, haced salir de mí, de mi presencia a todos, y no quede nadie con él. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, quedó solamente José con los hermanos. Hizo sacar a todos los egipcios que había en el momento. Pero lo que sucedió es que él ya no podía contenerse. ¿Por qué? Porque había visto el verdadero arrepentimiento. Había visto la teshuvá que ellos habían hecho. Él estaba implorando desde abajo hacia arriba. Estaba implorando por el perdón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Para mí y para usted. No es para usted porque yo soy el predicador, es para mí y es para usted. Porque si hacemos esto, yo, ¿qué hago? Me acerco a Dios, Él se acercará a mí. Y cuando yo me acerco a Dios de esta manera, con respeto, entendiendo y con todos los detalles que nos dice acá, por ejemplo, limpiando las manos, los de doble ánimo purifiquen el corazón, aflíjanse, lamentense, lloren, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Haciendo todo eso, cuando yo voy y me presento delante de Dios, Él se acerca a mí. La Biblia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis lleno de estas situaciones. El hijo pródigo, esta de Judá, y tantas más que la gente, la prostituta, tantas más que llegaron en esta forma delante de Jesús. Los 10 leprosos, solo uno de los 10. Mire cuántas. Por eso dije, también el hijo pródigo, que pensó en su corazón, vuelvo a mi casa y soy empleado de mi padre, por lo menos como empleado voy a poder comer, tengo una cama donde dormir. Él fue con esa visión, fue a la casa del padre, se acercó y el padre lo estaba esperando. Pero el padre no salió a buscarlo hasta que él no hizo lo que tenía que hacer, aunque, entre comillas, ya había salido a buscarlo. Físicamente no, estaba en la casa, pero su corazón anhelaba al hijo y su espíritu, porque representa al padre, y su espíritu estaba por allí buscándolo, así como con usted y conmigo. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y Él me buscó, aunque yo no andaba en búsqueda de Él, pero un día entró, en esa búsqueda entró en el corazón mío el deseo de volver a la casa de mi padre. Y cuando entró ese deseo en mi corazón, hice esto, me humillé, limpié mis manos, me afligí, me lamenté, lloré, hice todo este pasaje y Él se acercó a mí. Y mire qué bondadoso, porque el hijo solamente le pidió, déjame ser uno de tus jornaleros, no, eso es lo que quiero. Y el padre dijo, no, vos sos hijo, no sos jornalero, sos hijo. ¿Cuánto más le dio el padre solamente por acercarse?
¿Cuánto más le dio José por acercarse, por humillarse? No porque, él era un arrogante, no lo era. Había sido arrogante, pero ya acá no. Él estaba viendo si los hermanos se habían arrepentido. Y allí, ¿qué hizo? Se abrazaron. No me olvidé de las dos casas. Eso es un hermoso estudio que obviamente no puedo compartirlo ahora, pero lo tenemos también en la facultad bíblica a ese estudio. Y usted tiene que estudiar, porque usted tiene que saber que hay dos casas. Si no, no puede entender los evangelios. No lo va a entender. Va a entender algunas cosas, pero no va a entender el hilo. No va a entender Apocalipsis tampoco. Porque yo ahora le voy a hacer, y usted busque Romanos 11. No lo lea, solamente téngalo ahí porque voy a hablar. Para que usted vea cuánto daño nos hicieron. Primero, la Iglesia Católica es enemiga de Israel. Son antisemitas. Y la Iglesia Evangélica, y lo digo con respeto porque la mayoría de mis hermanos, es como que ahí está la relación más con los que más tengo, siempre en casi un 70% son antisemitas, odian a los judíos. Y yo no le estoy diciendo que los judíos ni son buenos ni son malos, le estoy diciendo judíos, la casa de Judá. Que ahora lo vamos a ir a ver en la Biblia, cuando leamos Romanos 11, para que entendamos cómo Pablo habla sobre este tema, para que lo diga Pablo y no lo diga yo. Una vez vi a un pastor conocido de Córdoba, sacándose una foto en la puerta de la iglesia en Alemania, donde Lutero clavó la tesis allí. No recuerdo el nombre, ahora no me recuerdo el nombre de la iglesia, no importa. Y decía, y él ponía un comentario y decía, qué orgullo estar en este lugar, donde nuestro padre reformador Lutero. Y yo desafío a cualquiera, porque, esto fue hace 500 años, más o menos. Y muchos nos llevan a la reforma protestante, y no nos llevan a la casa del Padre y nos llevan a la reforma. Ahí hay que volver, porque ese es el evangelio. Oiga, Lutero era católico, un sacerdote católico que se enojó contra el Papa y enumeró todo lo que él decía que la iglesia hacía mal, pero nunca dejó de ser católico, nunca dejó de ser adorador. Y lo desafío cualquiera, entre a Google y escriba Martín Lutero. Así, Martín Lutero. Porque quiero que vea y observe algo que yo estoy diciendo ahora. Ponga Martín Lutero. Y Google, que no es nadie, pero sí es el espíritu del anticristo, dentro de todo, todavía hoy, te va a poner lo que es, algo de lo que es la persona. Y te va a decir, hablar de la tesis, de lo que sucedió, te va a decir eso. Pero a un costado te va a salir un libro que escribió Martín Lutero. Y el libro es El odio hacia los judíos de Lutero. Y en ese libro, que usted lo va a ver, haga clic y lea el resumen del libro, y si no, le van a salir una parte del libro, como 20 hojas, y léalo, y vea que Martín Lutero dice, a los judíos había que meterlo a la familia, al padre, a la madre, a los hijos, a todos dentro de una casa y quemarlos vivos. Habría que hacerle esto, y enumera todo lo que hay que hacer a los judíos. Martín Lutero. ¿Usted cree que yo hago esto para hablar de Martín Lutero? No, hago esto para que usted vuelva a la palabra y no a la reforma. No tiene que volver 500 años atrás, tiene que volver al Génesis que hoy estamos viendo. Esto me pone en desagrado con un montón de gente, seguro, y gente que ya me tacha, gente que me saca, pero le estoy diciendo la verdad. Lea en Google, que también le va a decir que cuando Hitler empezó su imperio, se inspiró en el libro de Lutero para hacer el Holocausto. Antisemita, antijudío. La mayoría de la gente de la iglesia odian a los judíos porque dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Eso es verdad. Pero, dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel.
Muchos inventaron, nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una sola, es su cuerpo y es Israel. Israel es el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, que está dividido en la casa de Israel y la casa de Judá. Esto sucedió por culpa de Salomón. Pero no fue en el reino de Salomón, sino en el reino de su hijo Roboam. Ahí es donde se dividen. Cuando muere Salomón y cuando Roboam, que era jovencito, se le ocurrió pedir consejo por los malestares que había en el pueblo, y vinieron los sacerdotes jóvenes y le dijeron, si tu padre le daba fuerte, metele más cargas a tu pueblo. Y le metió más carga, más presión al pueblo. Y salieron a buscar a un libertador y encontraron a Jeroboam. Y se formó la casa de Israel y se formó la casa de Judá. Se dividieron. Desde allí hasta este día. Por eso no entendemos cuando dice, y Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice, estos no necesitan de médicos porque están sanos, pero estos sí. ¿Se da cuenta? Entonces ahí empieza. Entonces hemos heredado un antisemitismo, un odio a los judíos, porque muchos nos enseñan que los judíos son malos porque mataron a Jesús. Sí, es verdad. Pero ahora busquemos Romanos 11. Y dice, el título que está arriba en mi Biblia dice el remanente de Israel. Pero dice, digo pues, habla Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mire, está hablando, esto más o menos tiene 30 años o más de la muerte de Cristo. Y le dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Su pueblo no había cambiado. En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, si no también me va a desechar a mí. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Siempre Israel tuvo problemas. Y acá invoca Elías contra Israel. Y dice, Señor, a tu profeta han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, dice Pablo, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le responde Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. No todos, pero hay un remanente. Ahora vamos a bajar un poquito porque quiero que vea la postura de Pablo hacia los gentiles. Porque quiero que vea que esa arrogancia de nuestra, vamos a decir así, no me voy a aislar porque yo era igual, esa arrogancia nuestra, lo peligroso que es. Porque es verdad que el pueblo judío y no sé cuántas cosas, ahí lo vamos a leer acá en la palabra, es verdad. Pero hay un remanente y el Señor va a unir a la casa. Judá no reconoce a Yahshua, no reconoce a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque quien se lo nombró a ellos se lo presentan a Jesús. Primero, un nombre que no es judío, entonces ellos no quieren saber nada. Se lo presentan como romano, como griego, entonces ellos no quieren saber nada. Así era José. Safnat Panea. Un nombre que no era judío, no querían saber nada. Vestido como egipcio, no querían saber nada. Pero cuando José le dijo, muchachos, yo soy José, se armó el desparramo. Cuando Jesús ahora, de aquí a poco, se le aparezca a los judíos, escuche, a los judíos, no a usted, a mí, porque ya nos apareció, ya lo tenemos, a ellos. Y lo haga como lo hizo con Pablo. Y lo haga como lo hizo con muchos más, como con Juan, cuando se le apareció a Juan, ¿recuerdan? Juan no lo reconoció, Apocalipsis capítulo 1, no lo reconoció a Jesús. Y dice, esto que has visto, anda y decírselo a los hermanos, porque este soy yo. Yo no soy el cordero que vino, ahora soy el león de Judá. Soy recto, justo, y les vengo a decir que se arrepientan. Apocalipsis capítulo 1. Así se le va a aparecer ahora. Y dice, en Romanos 11:11, digo pues, ¿ha tropezado
¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Por la transgresión de ellos, nosotros fuimos salvos. Escuche. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, si por el error de ellos ahora nosotros conocemos a Cristo, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, que ahora viene, de aquí a poco? Porque a vosotros hablo, gentiles. Mire el término que usa Pablo hacia los que no son judíos, que en este caso sería gente como nosotros. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y escuche, y tú, siendo olivo silvestre, yo, me voy a poner yo, no lo pongo usted, mire, y yo, que era olivo silvestre, he sido injertado en lugar de ellos, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, Enzo, contra las ramas, los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. A mí me injertaron en el olivo verdadero, y la raíz es la que fluye la savia hacia mí, no yo hacia ellos. Me estoy poniendo yo para que nadie se sienta dolido por esto, porque es Pablo. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo sea injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales a los que son del olivo, no los perdonó, los quebró, los sacó, los desechó y me injertó a mí y a usted. ¿Dónde quedé? A ti tampoco te perdonará, sino... Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, para mí. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortados. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Y por qué? Si siguen incrédulos, se pierden. Pero si dejan de ser incrédulos, también vuelven a la rama natural. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y vuelve a repetir. Acá Pablo está hablando como judío a los gentiles, porque está hablando del remanente, de lo que viene. Porque también en la parashá de hoy, o en la porción de hoy, había un texto que es Ezequiel 37, 15, 28. Ese texto que está en Ezequiel 37, del 15 al 28, habla de dos palos. En un palo, Efraín, o Israel, y en otro palo, Judá. Entonces el profeta, Dios le dice al profeta Ezequiel, únelos y tómalos de abajo para que sean un solo palo. Está hablando que de aquí a poco Dios va a unir estos dos. Pero si nosotros tenemos algún principio de antisemitismo, antijudío adentro, tenga cuidado, porque es lo que Pablo está hablando en Romanos 11. El olivo natural y el olivo, o el buen olivo y el olivo silvestre. Entonces, si Dios cortó a ellos para que nosotros entremos, no te jactes, porque primero dice, la savia no es por ti, viene de la raíz, viene del Génesis. Entonces, no vaya a ser que si te jactas, Dios te corta, y es fácil, porque es algo injertado, se corta más fácil. Pero los otros, que ahora viene el tiempo, de que el Señor se le empieza a manifestar a ellos, a aparecer a ellos como te apareció a ti y a mí. Solo que cuando se le aparezca a ellos,
les va a decir, yo soy el que ustedes lastimaron, hirieron. Miren las heridas, ustedes me las hicieron. Pero las mismas palabras que dice José en el encuentro con los hermanos. Dice, no, esperen, no. Entiendan, está... Entonces se dio, en el 45:2, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ellos lo habían querido matar. Entonces le dijo, acercaos ahora a mí. Acá está la palabra, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Jesús se le va a aparecer a los judíos, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Juan, a muchos de ellos. Y ellos van a sentir pesar. Y ellos le van a decir, no se pongan mal. Jesús le va a decir, no se pongan mal. Porque esto que sucedió, porque lo van a ver al Jesús que odiaron, al Jesús que lo veían griego, romano, al Yahshua que no quieren ni nombrar, por eso dicen Yeshua o Yeshua. Y tantas cosas que no quiero entrar en más detalles, sino simplemente en decirle, cuando Jesús se le aparezca a ellos, le decir, no se entristezcan, muchachos. Porque esto fue así para preservar la vida de los que no son de mi pueblo, de las ovejas perdidas, pero también de ustedes. Por eso, cuidado, mi hermano. Una cosa es decir los judíos de acá, los judíos de allá en forma general. Una cosa es decir lo que realmente hacen y está mal. Y otra cosa es decir que Dios haya desechado a los judíos. Porque Él los va a traer de nuevo. Cuando termine el tiempo nuestro, de las ovejas perdidas de la casa de Israel y o de los que no son de la casa de Israel, vendrá el tiempo para ellos. Y eso es ahorita, de aquí a poco, y nos unirá. Ellos conocen la Torá y no conocen a Yahshua, a Jesús. Nosotros conocemos a Jesús y en el caso nuestro, de muchos de ustedes y mío, ahora estamos conociendo la Torá. Pero un día Dios nos va a unir. Y nosotros testificaremos de Yahshua, de Jesús a ellos, con total facilidad porque sabemos. Y ellos nos van a testificar de la Torá. Y aprenderemos y seremos uno en ese llanto de José. Con los hermanos será el mismo llanto de los judíos con su pueblo Israel y los gentiles que hemos sido entrados allí. O sea, injertados en la rama. Es por eso, mi hermano, que esta palabra es algo que estamos viendo hoy totalmente emotivo. Y yo me esfuerzo para que no haya... yo conocí mucha gente y yo mismo, cuando a mí me hablaban de un judío, en mis inicios yo tenía bronca contra los judíos. ¿Y por qué? Porque ellos habían matado a Jesús, lo entregaron a Jesús. Entonces Dios se olvidó de ellos y creó un pueblo nuevo. Mentira, no fue así. Yo enseñé mal durante años. Porque ahora entiendo lo que es. Para preservar la vida, aún Jesús se permite que le digan Jesús. Si le apareció a usted y a mí siendo que nosotros no entendemos nada de la Torá, no entendemos nada de las instrucciones de Dios y se nos apareció. Así fue José. Es por eso José es el ejemplo o el tipo de Cristo para que podamos entender esto en estos últimos tiempos. Si yo sigo dando más vueltas sobre esto, quizá lo voy a confundir más. Prefiero dejar ahí porque en la facultad bíblica allí hay cantidad de materiales sobre estos temas y usted tiene que aprender. Estudie, mi hermano, estudie, aprenda la Biblia, no crea, todo espiritual y el espíritu. Oiga, aprenda la palabra, tiene que saber la palabra, porque si no lo van a engañar. Porque el que dice todo es espíritu, lo van a engañar. El anticristo sabe dónde tocar para engañarle. Y no se haga que Dios me va a ayudar porque Dios te está avisando. Dios te avisa que aprendamos su palabra, nos hagamos fuerte en Él. La fe es conocer la verdad. Entonces, si yo conozco la verdad, nadie me puede engañar. Dice, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres.
Primero hay que conocer la verdad, y verdaderamente significa que toda la verdad, no conozca una parte. Hermano, usted dirá, uy, pastor, pero yo no soy muy diestro, no muy capaz para el estudio. Mi hermano, usted es capaz para aprender ciertas cosas que Dios quiere que sepa. Sabiendo esas pequeñas cosas, como alguien me preguntó una vez y yo lo conocí y me dice, pastor, dígame, usted sabe que yo no soy profundo en la Biblia, yo estudio y no me queda nada. Dígame, ¿qué hago para que no me engañe el anticristo, por ejemplo? Y yo le dije, usted, hasta que no vea a Jesús del cielo, nunca crea que hay otro acá abajo. Dígame, ¿eso es difícil? No, cualquiera puede saber eso. Entonces, no le crea a nadie, ¿no? Que Jesús está acá, que Jesús está allá. No le crea a nadie hasta que no lo vea del cielo. Él está ahí. Y hasta que Él no venga por nosotros, viene del cielo. No va a aparecer en otro lado. No es que va a venir, usted no se va a dar cuenta y después va a decir, este es Jesús el que vino del cielo. No, usted lo tiene que ver en forma directa viniendo del cielo. Si no, no le crea a nadie. Mire qué difícil. Pero ahora, si usted tiene esa mínima capacidad que quizá tenía este hermano. Ahora, si usted tiene capacidad de comprender más las Escrituras, mi hermano, no lo dude. No espere que alguien le diga, usted no tiene capacidad. Usted tiene y usted puede aprender porque el Espíritu vino para guiarnos a toda la verdad. Termina este relato, esta porción de este día. Jacob y su familia vienen a Egipto. Sus hermanos van y lo dejan a Benjamín. Se encuentran con el padre. El padre no les cree al principio, pero después sí. Y el padre emprende el regreso o el viaje desde Canaán, donde estaba, hasta la tierra de Gosén. Y ahí es donde quiero terminar. Pero hace una paradita en Berseba, en el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que le daría como herencia la tierra. En el mismo lugar que le dijo a Isaac, lo que le prometí a tu padre te lo daré a ti. En el mismo lugar paró Jacob y Dios le dijo, no tengas miedo de ir a Egipto, porque a ti te he dado la tierra. La promesa de Abraham, de Isaac, también es para ti. Entonces de allí partió y fue a Egipto con 70 personas. 70 era toda la familia de Jacob, incluido cananeos, que está nombrado en la Biblia, para que vean que no todos eran israelitas. Había extranjeros dentro de la familia de Jacob. Llegaron a Egipto y cuando llegaron a Egipto, José los había preparado porque él sabía, él conocía a Dios y él quería que su pueblo viviera separado. Y digan, ustedes son productores de ovejas, porque la oveja o el ganado, en este caso las ovejas, para ellos eran dioses, el cordero y demás. Entonces ellos no tenían comunión con la gente que trataba con ovejas. Entonces le dijeron, queremos vivir separados en una tierra que se llama Gosén. Y allí fue el pueblo de Dios y vivió separado de Egipto. En Egipto vivían, pero separado de Egipto. Usted vive en Egipto, pero tiene que vivir separado de Egipto. Usted tiene esto para cumplir, la palabra, la ley, la Torá, la instrucción de Dios, que Egipto no la quiere cumplir, pero usted sí lo va a hacer. Y eso lo hace a usted diferente, apartado para Dios, y se cumple Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 dice que cuando aparezca el anticristo, el dragón, que sería el espíritu del anticristo, correrá a la iglesia, pero Dios va a tomar a su pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, las dos cosas, guardan los mandamientos y la fe en Jesús, y los pondrá en un lugar aparte, en un Gosén especial. Mi hermano, ese es nuestro futuro, el cuidado de Dios hacia nosotros. Esta porción realmente es impresionante. Yo no puedo dejar de hablar un poquito y hasta emocionarme de toda la belleza que tiene esta para allá. Y sé, mi hermano, que esto también provoca discusiones, divisiones y demás, pero me volví radical a la palabra de Dios. Lo que Dios dice es. Por lo tanto, hoy obedezco lo que Dios dice. Y si por decir lo que Dios dice a alguien no le gusta, yo entiendo porque yo ya estuve ahí. Yo ya hablé como Él, yo ya dije lo que Él dice y ahora estoy acá. Por eso algunos me dicen, ¿qué le pasó al loco este? Y creen, algunos me dicen, me gustaría hablar con vos. Yo le digo, dale, pero no quieren hablar, quieren discutir. Pero bueno, a ver, le digo, vamos a hablar. Y cuando vamos a hablar,
lo que me van a decir es lo que yo ya dije antes. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es que ahora yo hablo como habla la palabra. Hablo como hablaba Jesús. Y eso, como lo dijo Pablo, si se enojan conmigo por hablar lo que Dios dice, bueno, hermano, ¿qué quieren que haga? Es un problema que tienen ustedes. Pero voy a seguir hablando y diciendo lo que Dios dice en su palabra. Gracias, mi hermano, por estar en este programa. Gracias por la cantidad de cosas lindas que escriben. Aunque siempre habrá uno por ahí que pone algo que no le gusta y no tengo ningún problema con eso. Pero voy a enfocarme en las cosas lindas que dicen. Gracias por los que oran, para que yo pueda prepararme cada día más y estudiar y poder ayudar a alguien y compartir. No es porque yo sé más que muchos, hago este programa porque siento en mi corazón que tengo que hacerlo y es un privilegio para mí hacerlo y compartir. Y cuando comparto, otros pueden nutrirse de esto y yo también sigo escuchando a muchos de ustedes y me nutro y me edifico con las palabras que ustedes dan. Bendiciones, me voy a despedir ya de la programación hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana cuando haremos la última parte del libro de Génesis, que son los últimos capítulos que quedan. O sea que donde hoy hemos terminado en el 47, 27, vamos a arrancar del 48 hasta donde termina Génesis. Y eso es lo último que vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar de la plenitud de los gentiles, vamos a hablar de Efraín y de Manasés, de la bendición de Jacob. ¡Wow! Un montón de cosas que termina Génesis. Y después la otra semana comenzamos con Éxodo. Así continuamos. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana. Shabbat shalom para todo lo que queda hoy. No se olvide de congregarse, estar con los hermanos, edificarse y exhortarse mutuamente. Nos vemos. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes